En un momento dado sintió que la vida con su ex había terminado hacía tiempo, pero entonces no sabía lo que ella escondía en realidad. Cuando descubrió que le engañaba, decidió quitarle todo lo que le correspondía y arrebatarle todo lo que amaba. Las historias de adulterio y venganza nunca dejan de sorprender. Maxim y Liuba se conocieron en la fiesta de un amigo común. Aquella noche hablaron, encontraron muchos temas e intereses comunes y, en algún lugar de su interior, ambos tuvieron la corazonada de que algo bueno estaba a punto de suceder. Quizás su encuentro estaba predestinado. La relación se desarrolló rápidamente. En un par de meses, Maxim invitó a Liuba a vivir en su piso. Poco después, se decidió y pidió una hipoteca. Su sueldo se lo permitía. Después de vivir juntos otros 6 meses, la pareja se casó y se convirtieron oficialmente en marido y mujer. Liuba no tenía un trabajo fijo con un horario de 5.2, pero desde niña le encantaba coser. Tenía una máquina de coser antigua antes de casarse y, tras la boda, su cariñoso marido le compró todo lo demás, incluido un maniquí de sastre y otros equipos, e incluso acondicionó parte de su habitación para su negocio. Durante mucho tiempo, Lube cosió exclusivamente para ella y algunas amigas, pero luego, gracias al boca a boca, la fama de sus talentos favoritos se extendió. Y empezaron a llegarle nuevas clientas. Y así nació un pequeño negocio. Mientras Maxim se iba a su oficina al amanecer, su mujer se levantaba hacia las 10 de la mañana y se ponía a trabajar poco a poco cuando tenía encargos. Cuando no había pedidos, le gustaba idear nuevos conjuntos para ella. A veces, cuando durante la cena su marido le preguntaba cómo le había ido el día, resultaba que ni siquiera había salido en todo ese tiempo. Al principio Maxim se asustaba de esta reticencia, pero luego incluso se calmaba. Con este modo de vida era poco probable que buscara aventuras innecesarias para sí misma. Su marido nunca había sentido celos de ella, no había motivo para ello, y la mujer le parecía perfectamente comprensible. Era una artesana corriente que evitaba el estrés innecesario y a veces demasiado contacto con el mundo exterior, escondiéndose en casa detrás de sus artesanías. Pero es intrínsecamente malo que la gente cometa errores y Maxim aún tiene que descubrirlo por sí mismo. Un día de trabajo, durante la pausa para comer, Maxim y sus compañeros bajaron al comedor de la planta baja. Iban allí casi todos los días, de vez en cuando visitaban una cafetería en un edificio vecino para variar. Con las manos bajo la nariz, empezó a mirar detrás del cristal de la vitrina y a elegir su comida. ¿Por qué estás tan amargado?, le preguntó, de pie cerca de él, Alexei. Trabajaban en el mismo departamento. Hoy todo es un poco diferente, no sé, estoy acostumbrado a la comida casera. Mi mujer es la cocinera más sabrosa del mundo, respondió Maxim, sonriendo al pensar en su esposa. Sí, ¿y cómo se las arregla?, rió el colega. Siempre está en casa, cociendo para sí misma, y le sobra tiempo para estar en casa. Hay que sacarla a pasear a la fuerza, es una verdadera reclusa. Alexei se acercó de algún modo suspicaz y miró interrogativamente a Maxim. ¿Estás seguro? Creo que vi a Lube el otro día en algún restaurante mientras estaba fuera, dijo. Maxim respondió que era muy improbable, porque él siempre sabía dónde estaba su esposa. Liosa no discutió ni demostró nada. Cambió fácilmente de tema de conversación y en un minuto ya se había olvidado de la situación. Maxim permaneció sentado en silencio durante todo el almuerzo, dándole vueltas a sus propios pensamientos. Seguía sin creer las palabras de Lesche, decidiendo por sí mismo que Reclemente estaba equivocado. Pero las dudas estaban firmemente fijadas en su mente. Se preguntaba si Reclemente conocía tan bien a su mujer. ¿Y si ella le ocultaba algo y no le decía la verdad? Maxim empezó a observar más de cerca cada palabra y cada movimiento de su mujer. Inesperadamente empezó a notar que Lube había estado trabajando en una sola pieza más tiempo de lo habitual, aunque ella decía que había estado en casa todo el día y que estaba trabajando, algo no encajaba. El vestido, infeliz e inacabado, pasaba del maniquí a la tabla de planchar, como si solo fuera un adorno.
Una vez en la cena le preguntó cómo iban las cosas, y ella empezó a hablar de un montón de pedidos últimamente. Tengo prisa, dijo, y se rió. Probablemente Lube estaba acostumbrada a que su marido nunca le preguntara mucho sobre cómo iba el proceso y no pensó que él se diera cuenta por sí mismo de cuánto tiempo dedicaba al trabajo. Creo que aquí alguien hizo un comentario fastidioso. Durante la semana siguiente Maxim caminó como si se estuviera ahogando en el agua. La sospecha en su cabeza echó raíces más profundas y literalmente se convenció a sí mismo de que definitivamente algo estaba pasando a sus espaldas. Pero al comprobar el teléfono de su mujer no encontró nada, y no sabía cómo enfocar el problema. Un día, a mitad de semana, cuando los nervios del hombre ya estaban a flor de piel, decidió volver a casa sin avisar en su pausa para comer. Nunca lo había hecho, pero entonces sintió la necesidad de ir, y sus instintos eran correctos. La mujer no estaba en casa. Esto ya es interesante, pensó. Fingiendo estar todavía sentado en la oficina, Maxim la llamó para ver cómo estaba y qué estaba haciendo. Lube suspiró cansada y dijo que llevaba horas trabajando en una blusa muy elaborada y que ahora se había tumbado en el sofá a descansar. Había mucho silencio en el fondo, como si realmente estuviera en el piso, solo que no en el suyo, como pudo ver su marido con sus propios ojos. Apretó los dientes de tal manera que se le acalambraron los pómulos. Mira, ¿por qué no voy para allá ahora? Intentó decirlo de la forma menos forzada posible. Ayer hiciste una sopa deliciosa. Ahora, cariño, pero Lube trató de encontrar algo que decir, pero no pudo pensar en una buena razón para negarse. Estaré allí, pronunció más bien una vez más, pondré la tetera en unos 10 minutos. El hombre colgó el teléfono y se sentó en el sillón del salón. Cruzó los brazos delante de él, inhaló profundamente y dejó escapar una lenta exhalación. Bueno, a ver cómo sale de esta, dijo Hearing. Lube entró en el piso 15 minutos después. Llevaba el pelo recogido en una descuidada coleta apresurada y una especie de bolsa en la mano. Pensé en traerte algo para el té, así que fui corriendo a la tienda. Mi mujer se puso en marcha desde el umbral de la puerta. ¿Llevas mucho tiempo esperando?, continuó después de una pausa, al ver que su marido no había reaccionado de ninguna manera a sus palabras. Alrededor de 1 minuto desde que te llamé, contestó lentamente Maxim. ¿Cómo es eso? Lube vaciló. Has estado viniendo del trabajo desde la llamada. Parecía empezar a darse cuenta de lo desesperado de su situación. ¿De dónde venías?, preguntó su marido con ironía y la miró fijamente. La mujer se quedó de pie, confusa. Se arrugó, intentando encontrar las palabras, pero le salió algo incoherente. ¿Le conozco?, preguntó Maxim con severidad. No, contestó Lube en voz baja. Bueno, al menos es así. Sería aún más doloroso descubrir que su propia mujer le engañaba con un amigo, y hay tantas historias como esa. Ese mismo día, sacaron a Lube y todas sus pertenencias del portal. Maxim solo se negó a que se llevara el equipo de costura que había comprado para su mujer. Que ahora gane dinero por ello, y Maxim está encantado de venderlo todo a cambio de una compensación moral. La pareja se divorció. Lube alquiló una pequeña habitación para ella sola en un piso comunal. No tenía dinero para una más grande. Más tarde, Maxim se enteró de los detalles de la aventura por amigos comunes. Resultó que Lube tenía una aventura con el marido de una de sus clientas. Un día acudió a Lube para que le tomara medidas y le hablara de costura, y su marido acudió como acompañante. Al parecer, entonces él le envió un mensaje de texto o ella lo encontró en las redes sociales. Daba igual. La aventura resultó ser doble. Lube engañó a su marido y el hombre engañó a su mujer. Pero todos los secretos tarde o temprano salen a la luz. Y no está claro con qué contaban los dos infieles. Poco después, la propia clienta se enteró de la aventura. Y fue entonces cuando se produjo el desastre. La mujer era muy influyente.
Y los comentarios que compartió con todo el mundo sobre el trabajo de Lube dejaron a esta última sin clientes externos y con muchos encargos. Otras mujeres no querían tener nada que ver con la destructora de familias. Lube se encontró en una situación poco envidiable: alquiler, sin trabajo e incluso un amante que había dejado de contactar con ella. La mujer lo tenía todo, pero la pasión en el campo lo destruyó todo de raíz. La mujer estaba resentida con su marido y decidió romper la relación. Pero lo que empezó como una simple diversión, rápidamente se convirtió en un peligroso juego que la llevó al giro más inesperado de su vida. En este vídeo, contamos interesantes historias de engaños y vemos cómo el engaño puede llevar a consecuencias inesperadas. Nikolai y Elena se casaron cuando ambos tenían poco más de 20 años. Lo hicieron muy jóvenes y, para ser sinceros, no se lo pensaron mucho. Pero fue por un gran amor, le gustaba pensar a Lena. Vivieron alma con alma durante 8 años enteros, y entonces, literalmente por todos lados, empezaron a lloverles las mismas preguntas cuando ya eran niños. Nichola se reía y carcajeaba en ese momento, pero a su mujer no le hacía ninguna gracia. A estas alturas se estaba poniendo más oscura que una nube. El caso era que en los últimos 6 meses, debido a los constantes problemas en el trabajo, Cole ya había estado bebiendo cada vez más a menudo. Lena veía algo malsano en ello. Por las noches, su marido solía pasar el tiempo con el alcohol y no con la mujer a la que amaba, manteniendo las conversaciones habituales. El propio Nikolai no notaba ningún problema. Consideraba que tenía derecho a relajarse después de un duro día de trabajo. Una noche, cuando aún quedaba hora y media para que terminara el turno de trabajo, Lena estaba mirando su correo electrónico y de repente se acordó. Hoy era el último día para guardar su pedido, y si no le daba tiempo a recogerlo, se lo devolverían todo. Se pasó las manos por la cara y soltó un gemido de disgusto. Imaginó lo enfadada que se pondría su hermana si no recibía a tiempo el material para sus labores. Pidió a Lena que le recogiera la mercancía mientras ella, literalmente, dormía en su trabajo. La mujer se puso inmediatamente a llamar a su marido para que fuera al punto de recogida y la ayudara, pero cuando descolgó el teléfono, enseguida no le gustó su voz. ¿Estás borracho?, le preguntó, y ya se le encogían las entrañas. De fondo se oía música y voces de hombres. Venga, que acabamos de empezar, sonrió Nikolai. Lena esperó un momento para calmarse y no soltarle un grito. Habían acordado por la mañana que él la recogería por la tarde, pero estaba claro por su estado que ni siquiera se había acordado de eso. Oye, ¿puedes coger un taxi ahora y conducir para recoger tu pedido? Hoy es el último día que el punto de recogida cierra pronto y aún estoy de turno. Le preguntó tranquilamente a su cónyuge. En ese momento se oyó que uno de sus amigos llamaba a Nicolás. Escucha, Len, no puedo, ¿por qué no vas tú solo alguna vez? Yo estoy aquí con los chicos, no me apetece, murmuró rápidamente su marido. Nos vemos en casa, no me eches de menos. Lena se quedó un rato más mirando sorprendida la pantalla apagada del teléfono y lo apretó cada vez más fuerte. ¿Por qué un marido así si tienes que resolver todos tus problemas sola? ¿Por qué un marido que la cambia tranquilamente por entretenimiento y amigos, a pesar de que habían acordado pasar la noche juntos? Pasaron varios meses después de este suceso. Cole ya no recordaba aquel incidente. Lena se involucró menos con él durante un tiempo, pero él no lo tomó como algo malo. Un día, el hombre llegó a casa más tarde de lo habitual y su mujer seguía fuera. Había estado trabajando hasta tarde, pero no le había avisado. Al cabo de un rato, Cole se preocupó y decidió llamarla, pero no lo cogió. Así que decidió mirar el mapa en la aplicación para ver dónde estaba. La mujer era una persona muy inquieta. Hacía tiempo que había establecido que su marido accediera a su ubicación por si le ocurría algo. Gracias a Dios, tales situaciones no se habían producido, pero valía la pena tranquilizarse. Abriendo la aplicación adecuada, el hombre se quedó mirando el mapa. Esperó a que se encendiera la baliza. Pero, para sorpresa del hombre,
no había ninguna geoetiqueta en el mapa. Al parecer, su mujer había desactivado la función. Lena no volvió a casa hasta 1 o 2 horas más tarde. Su marido ya estaba en vilo. En todo este tiempo, su mujer no había sabido nada de él. Lena, lo que pasó, estaba desaparecida en alguna parte. Su marido lloró, encontrándose con ella en el pasillo con una mirada preocupada e incluso algo enfadada. La mujer miró a su marido con ojos absolutamente inexpresivos y luego dijo indiferente y brevemente: terminando el proyecto. El marido no quedó satisfecho con esta respuesta de una sola palabra. Esperaba oír por qué le resultaba tan difícil al menos llamar. ¿Has desactivado la geolocalización?, preguntó, con la voz quebrada por la ira. Ya no me preocupa tanto mi seguridad y estoy acostumbrada a arreglármela sola de alguna manera, contestó con amargura. Así que esta función ya no está disponible, puedes olvidarla. Fue entonces cuando Nikolai se convenció de que su mujer estaba definitivamente ofendida por la situación cuando él no acudió a rescatarla. Lena siempre había sido bastante resentida. Una vez, cuando acababan de empezar a salir, se ofendió por uno de sus mensajes y no se comunicó con él durante varios días mientras estaba fuera. Solo cuando Koulje regresó a la ciudad y fue a su casa se descongeló. Al parecer, eso fue lo que ocurrió también esta vez. El resentimiento persistía. Decidió que tenía que apaciguarla y prestarle más atención para descongelar su relación. A partir de ese día, intentó llegar a casa a tiempo y durante una semana ni siquiera tocó la botella. En un par de ocasiones le llevó a su mujer sus flores favoritas, a las que ella prestó poca atención. Y cuando la invitó a un café, ella volvió a decir que tenía un proyecto complicado en el trabajo y no tenía tiempo. Una noche, Nikolai pensó que Lena volvería a llegar tarde al trabajo, así que no corrió a casa. Quedó con un viejo amigo en su bar favorito de la zona. Quería tomar un par de copas y luego volver a casa andando. Hacía buen tiempo. Alexei era el nombre del amigo. Casi desde el principio de la reunión empezó a hablar de su divorcio. Hacía poco que se había separado de su mujer, aún lo tenía fresco en la memoria. Todos son iguales, Koul, continuó Lesche. Cuando ven una opción más prometedora para ellos, huyen inmediatamente. Y por mucho que intentes construir una relación, es un fracaso, lo he comprobado. Nicholas intentó animar de alguna manera a su interlocutor, pero no le salió demasiado bien. En una contemplación no muy agradable, el hombre regresó a casa. Al pasar junto a la casa vecina vio un costoso coche extranjero aparcado cerca del patio de recreo, del que se apeó una mujer con un abrigo que le resultaba lúgubremente familiar. No cabía duda de que era su Lena. Nikolai llamó a su mujer desde lejos y corrió hacia ella. La mujer, sobresaltada por el repentino ruido, se agarró el corazón y el coche desapareció rápidamente de su vista. ¿Con quién conducías? Respóndeme. La esposa empezó a girarse hacia él. Elena le miró sin pestañear. Es un taxi, el muy tonto me ha asustado. Contestó ella con frialdad y se dirigió a la entrada derecha. Su marido estaba enfadado, un poco incitado por el hecho de que su mujer le mintiera descaradamente a la cara. Un par de días más tarde, Nikolai decidió ir por su cuenta al despacho de su mujer hacia el atardecer. No sabía exactamente qué quería ver allí, pero todos estos días había estado preocupado y no había dormido bien. Ahora se encontraba en el aparcamiento del edificio, sumido en sus sombríos pensamientos. Al oír el familiar ruido de sus tacones, levantó la vista y se encontró con un hombre en traje de negocios. No era el jefe, se apresuró a decir Nicholas. Cuando subieron al coche, Koulje se quedó mirándolo. Sí, el mismo coche extranjero que había visto cerca de su casa. El hombre apoyó la cabeza en el volante, no necesitaba nada más, todo estaba claro. El coche del jefe se movió, pero Nikolai siguió quieto. ¿Qué sentido tenía seguirles? Verles pasar tiempo juntos, solo le haría más daño. El hombre se fue a casa, abrazado a una botella de alforfón,
Empezó a meter las cosas de su mujer en bolsas. Cuando regresó, todas sus pertenencias la esperaban en el pasillo. Ella no se dio cuenta inmediatamente de lo que había pasado y, sin quitarse siquiera los zapatos, entró en el piso en busca de su marido. Estaba sentado a la mesa, apilando una pila tras otra. Lena estuvo a punto de decirle algo cáustico sobre su adicción, pero él la hizo callar de inmediato en voz alta, insultándola. «Míralo, todavía con la lengua», empezó la mujer. «Cuidado con la lengua, sobre todo cuando estás en el coche del jefe», gritó el marido. Fue entonces cuando Lena comprendió por qué su marido había decidido emborracharse tanto de repente y por qué veía una montaña de paquetes en el pasillo. No fingió no entender sus palabras. Al contrario, dijo que era culpa de su marido que ella le hubiera buscado un sustituto. Semyon Petrovich, a diferencia de Koulye, era un hombre controlado. No tenía malos hábitos y, en general, le prestaba más atención a ella que su propio marido. Nikolai ya no toleraba esta insolente comparación. Ordenó al cónyuge infiel que saliera inmediatamente de su piso, de lo contrario no se hacía responsable de sí mismo. Lena le miró asustada. Quería recordarle que el piso era compartido, pero se mordió la lengua. Nikolai parecía realmente agresivo. La mujer recogió apresuradamente todas las bolsas de pertenencias expuestas y se marchó. La pareja se divorció y la exmujer se fue a vivir con su jefe. Ella, por supuesto, tuvo que dimitir de su anterior trabajo para evitar rumores innecesarios entre sus compañeros. Pero a Lena tampoco le importó. Decidió tomarse un descanso de todo durante un tiempo. Semyon se lo hizo posible. Un par de años después se casaron. El exmarido se enteró de que Lena era feliz en su nuevo matrimonio. Pero también se enteró por conocidos de que Semyon seguía teniendo aventuras con las mujeres a su servicio. Al parecer, era una de sus debilidades. Lena no se dio cuenta o no quiso darse cuenta de la infidelidad de su nuevo marido. Probablemente no era fácil admitir ante sí misma que se encontraba en la piel de alguien que estaba siendo engañado. Hasta aquí la historia. Comparte en los comentarios lo que piensas de esta situación y del comportamiento de los personajes. Y gracias por escuchar la historia hasta el final. No olvides suscribirte al canal. Te deseo lo mejor.